Qué bueno, Jesús. Pues en esta noche estaremos dando continuidad al estudio del libro de Apocalipsis a partir del verso 8 en adelante, esperando que nuestras vidas sean edificadas. Damos gloria al Señor porque a pesar de la inclemencia del tiempo, pues aquí hay un remanente en esta hermosa noche dispuesto a estudiar, a inquirir en el conocimiento de la palabra del Señor. Aquellos que tienen sus Biblias, nos vamos a Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, y dice de la siguiente manera, y leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Sigue diciendo, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hasta ahí pues vamos a dejar esta lectura y vamos a pedir a Dios que continúe añadiendo de su bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Y que seamos todos bendecidos a través de la misma. Ya este verso lo habíamos tocado, yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin. Vemos aquí una vez más como el apóstol Juan hace mención del Alfa y el Omega. Y estas dos palabras del alfabeto griego, alfa, la primera palabra, y omega, que es la última. Y nos da una descripción bien fuerte porque el Señor dice, el Todopoderoso. Algunos eruditos vinculan esta expresión al Dios Padre. Ellos entienden que el Dios Padre es quien se debe llamar el Todopoderoso, tratando muchas veces de poner a Cristo un poco menor o en un estatus de menos envergadura que el Padre. Y cuando nos vamos a la Biblia, podemos ver cómo Jesús y el Padre, los atributos, la esencia del Padre está en el Hijo. Y todo lo que nosotros hemos visto manifiesto del Padre, de Jehová, ha sido manifiesto es a través de Jesús. Yo soy el Alfa y la Omega. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías, su capítulo 41, versículo 4, hay un texto aquí relacionado con lo que estamos hablando. Isaías, su capítulo 41, verso 4, dice de la siguiente manera: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Amén. Apocalipsis, su capítulo 21, verso 6, también utiliza una expresión similar. Lo que tiene en su Biblia, Apocalipsis 21, 6, vaya apuntando, que dice, y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Al que tuviera sed. Vemos una vez más aquí el Señor haciendo alusión a la misma palabra. Esto es lo que Juan está percibiendo, eso es lo que el Espíritu le está revelando. Y esa expresión Señor Dios de Apocalipsis 6 es la traducción en el idioma hebreo Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Esa palabra Elohim desde el Génesis pues hace referencia al Padre, a Dios. Y la palabra Elohim también entendemos que se puede expresar como dioses. Por eso, cuando el Señor en la creación se está expresando acerca de la misma, dice, hagamos, dando a entender que hay otros que están participando en la creación. Dios es uno. Nosotros entendemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Juan dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sigue diciendo el que es y que era y el que viene. El que es y que era y el que viene. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Se vemos aquí en algunas escrituras relacionadas esa palabra del Todopoderoso que se aplica al Padre. Y vemos en el Nuevo Testamento en otros versos donde aparece en 2 de Corintios, su capítulo 6, verso 18. Los hermanos pueden apuntar 2 de Corintios 6, 18. Apocalipsis 4, 8. Apocalipsis 11, 17. Apocalipsis 15, 3. Apocalipsis 16, 7. Y el verso 14 ahí mismo del capítulo 16. Apocalipsis 19, verso 6. Y Apocalipsis 21, 22. Estos versos están muy relacionados cuando nos vamos a 2 de Corintios. Busquen en sus Biblias 6, 18. Dice así: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vemos aquí el término Todopoderoso. Así dice el Señor. Y en Apocalipsis, capítulo 4, verso 8, ahí mismo, Apocalipsis 4, 8. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Está hablando del Todopoderoso. Amén, qué bueno. Ahí mismo en Apocalipsis, sin salirnos de ahí, 11, 17. Apocalipsis 11, 17. Dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Amén. Ahí mismo Apocalipsis 15, 3. Sin movernos de este libro, Apocalipsis 15, 3 nos dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso,
justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Wow. Apocalipsis 16:7. Apocalipsis 16:7. Dice: también oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tus juicios. Y el verso 14, ahí mismo, el verso 14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlo a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí mismo Apocalipsis 19:6. Apocalipsis 19:6. Dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Eso es de la boda del Cordero. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y en Apocalipsis 21:22. 21:22. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Amén. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, el último verso que hace una distinción del Cordero. Sin embargo, tanto el Padre como el Hijo pueden decir de sí mismo: yo soy el Alfa, yo soy la Omega. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo no es un ser creado como muchos dicen. Cristo es eterno. Amén. Y lo tratamos esto en el estudio que estábamos dando de Cristología, hablando de la divinidad de Cristo y entendiendo nosotros que ambos son seres divinos, que ambos tienen los mismos atributos, la misma vida y la misma gloria, tanto el Padre como el Hijo. Entonces vemos aquí este argumento que es muy favorable, y por eso Jesús en muchas ocasiones usó el término yo soy. Yo soy, yo soy. Un término que solamente se le atribuía a Dios el Padre. Sin embargo, Jesús se lo atribuye. En Juan, ustedes van a apuntar los versos y después lo buscamos. Juan 6:35. Juan, sin salirse de Juan. Juan 6:35. Juan 8:12. Juan 10:9 y verso 11. Juan 11:25. Juan 14:6. Juan 15:1. Vamos a ver estos argumentos que favorecen aquí la aplicación al Padre, que es la revelación a través de Jesucristo. Y vemos en Juan 6:35, lo pueden ir buscando inmediatamente. Juan 6:35. El Señor dice, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Seguimos ahí mismo. 8:12. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. Eso es el Señor hablando, ¿eh? Nos vamos al capítulo 10, versos 9 y 11. Él dice una vez más con el yo soy. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Ahí mismo, en el capítulo 11, en el verso 25, Él dice, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 14:6, que es un verso que prácticamente no lo sabemos de memoria, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos otro yo soy del Señor. Y ahí mismo, en el capítulo 15, verso 1, el Señor se presenta y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Entonces, vemos aquí todo que es de la procedencia del Padre, poniendo el sello de garantía en la revelación que Juan está recibiendo de un ángel, el cual recibe la revelación de Jesús y del Padre a Jesús. Así se presenta el alfa y la omega, un concepto de lo que es la eternidad, principio y fin. Totalidad, eternidad, es ese alfa y omega. O sea, todo lo que usted ve que existe, Él es el principio de todo lo que existe. También es el fin de todo lo que usted ve. O sea, fuera de Dios no hay nada. Él se presenta como el absoluto. Como el absoluto. Entonces, vemos aquí, una vez más, el propósito de Dios marcado. Hay personas que lamentablemente dicen, mira, esto no puede ser así, porque ese atributo solamente se le concede al Padre, pero no al Hijo. Incluso los testigos de Jehová, cuando están leyendo el Apocalipsis, ellos comienzan a separar, no, esto es para el Padre, no, esto es para el Hijo, y te comienzan a separar los versos. Porque en Apocalipsis vemos a Jesús atribuyéndose los mismos atributos que tiene el Padre, se lo atribuye a Jesús. Entonces ellos dicen, no, eso le pertenece al Padre. Eso no es de Jesús que está hablando ahí. O sea, tratando de sacar el texto de su contexto. Eso es lo que hacen mucho. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos aquí, ya viendo lo que es ese término todopoderoso, que solamente se le atribuye a Dios, y que el Señor se lo está revelando una vez más a Juan. Vemos también, amados hermanos, que en este libro se ve manifiesta totalmente lo que es la soberanía de Dios. Y ese término todopoderoso nos enseña a nosotros de lo que Dios es capaz. O sea, a nadie puede limitar el poder de Dios. Si ustedes ven que no suceden cosas, catástrofes de la cual tengamos que lamentar en un momento determinado, es por el amor, la misericordia de Dios. Pero a Dios ningún hombre puede cuestionarlo al Señor. Amén. Nadie puede cuestionar a Dios. Nadie. O sea, Dios puede hacer lo que Él entiende que debe de hacer, y nosotros no tenemos potestad para cuestionar por qué Dios lo hace. Amén. Entonces Dios, lo que está establecido de la A a la Z, la primera
palabra del griego y la última letra también, alfa y omega, la utiliza dando de entender de que todo desde el principio hasta el final está en las manos y en el control de Él. Por eso es que usted y yo no podemos estar cuestionando a Dios, Señor, ¿y por qué esto? ¿Por qué el otro? Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios la tiene. Amén. Y seguimos aquí, a partir del verso 9, de las cosas que Juan ha visto. Él dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Wow, palabras poderosísimas, muy poderosa, amado. Y de verdad que esta es una palabra que tenemos que ponerle mucha, pero mucha atención. Yo, Juan, o sea, una vez más vemos aquí, y como hablábamos en la introducción del libro, que hay personas que estaban cuestionando la autoría de este libro, de que no era de Juan, que había otro Juan, algún anciano que se llamaba Juan. Y vemos aquí que Juan habla, y la persona que está hablando es alguien que las personas lo conocen. Yo, Juan. Vemos aquí a Dios cómo le está revelando a Juan, y lo hace muy semejante como Dios lo hizo con Daniel en el capítulo 7, verso 28, y Daniel en su capítulo 8, verso 1. Sabemos aquí algo muy semejante, y podemos ahí mismo rápidamente ir a Daniel, lo que tiene en su libro, Daniel, su capítulo 7, verso 28, que dice de la siguiente manera. Usted lo puede apuntar ahí. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Y sigue diciendo aquí, para que usted vea la visión profética que está escribiendo Juan, cómo Daniel también fue impactado con una visión semejante. Daniel, en el 8:1, ahí mismo, él dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vemos aquí a Dios. Una de las formas de Dios tratar con el hombre es a través de visión, revelación, sueño. Eso es algo que usted y yo no podemos limitarlo. O sea, hay personas que no, que Dios no trata. Dios trata con el hombre. O sea, usted y yo no podemos encajonar a Dios y decir que ya Dios no trata con el hombre, o que Dios no habla hoy. O sea, lo que Dios nos está hablando a través de su palabra. Pero cuando a Dios le place tratar con nosotros de manera personal, porque cada quien tenemos una relación con Dios. Y si a Dios le place revelarle algo a usted, usted no puede decir que no es Dios quien está hablando. Ahora, de que hemos hecho de esto un relajo, sí. Porque hay personas que quieren guiar, dirigir su vida en base a un sueño, a una revelación o una visión, o lo que dijo fulano mengano. Y eso no es así. El cristiano tiene que dirigirse por lo que dice y establece la palabra del Señor. Y todo sueño y toda revelación tiene que estar acorde a la palabra del Señor. Y si Dios me revela algo de un hermano, no es para que yo odie a ese hermano, pisotee a ese hermano, porque entiendo que Dios me reveló algo que no era muy agradable, o un pecado en el cual estaba el hermano. Eso no es para yo utilizar eso como un arma y humillar al hermano. No, amado, estamos muy equivocados. Si Dios me lo reveló es para que yo ore por ese hermano, para que yo ayude a ese hermano, para que yo amoneste a ese hermano. Y si hay que disciplinarlo, pues lo disciplinamos en amor. Esa es la esencia del evangelio. Y eso no se puede cambiar. Amén. Entonces vemos aquí este escrito a Pablo, a Juan, siendo un apóstol con la autoridad que Dios le ha dado.
Y vemos cómo Dios le está revelando esta palabra, una palabra inerrante con autoridad divina. Juan se identifica con esos hermanos, copartícipe. ¿Copartícipe de qué? Tenemos que ver aquí, él se considera hermanos de ellos. Hermano, ¿usted oyó eso? Hermano. Y la pregunta es, por ejemplo, yo como líder, ¿qué me considero de ustedes? ¿El pastor de ustedes? Y la pregunta es verdad, soy pastor. Pero la otra pregunta es, ¿soy hermano de ustedes también? Porque hay personas que solamente son pastores, pero no son hermanos. ¿Me entiende? Entonces vemos aquí a un apóstol que se está identificando con sus hermanos, identificándose claramente. Y de verdad que esto tiene una gran enseñanza para todos nosotros. Yo, Juan, vuestro hermano, es hermano de ustedes, no hermano de sangre, sino estamos hablando de hermano en el aspecto espiritual. Y la Biblia habla de esto. O sea, pertenecemos a una misma familia. Y la iglesia tiene que entender que todos pertenecemos a una misma familia. Y hoy estaba hablando con dos pastores amigos y hermanos y decía, ¿sabe cuál es el problema? Que las denominaciones hoy en día lo que han hecho, en vez de unirnos más y amarnos más como hermanos, muchas veces nos separan. Nos separan. Y pensamos que yo nací fue de una denominación y no del Espíritu de Dios. Porque todo cristiano tiene que nacer ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Es lo que dice la Biblia. Y se nos olvida que todos hemos sido bautizados con un mismo Espíritu. No hay otro diferente. Y por eso es que somos hermanos en la fe. Es por eso. Entonces vemos aquí que somos todos hijos del mismo Padre y creemos en Él. Creemos que somos hermanos de Jesús, porque dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia en Juan? Su capítulo 1, versículo 12, que lo pueden apuntar, este verso que lo conocemos. Es un verso que lo utilizamos mucho, pero es un verso bien contundente. Ahí Juan nos da a entender de que no todos somos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice claramente, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la palabra, hijos de Dios. Ahí vemos nosotros que si todos somos hijos de Dios, automáticamente entonces somos hermanos. Si usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, somos hermanos. Ahora bien, dentro de el Señor nos asigna tareas, funciones ministeriales. Oiga, escuche esto. Pero una función ministerial a mí no me hace mayor que usted. Porque la función ministerial dentro del pueblo del Señor es para servicio. A mí lo que me hace grande delante de ustedes, ¿sabe qué es? No es el que yo sea pastor, es que yo pueda servirle a ustedes. Por eso cuando usted me dice, no, pastor, que usted, yo no, yo estoy para servir. Entiendo bíblicamente que estoy es para servir. Y por eso lo hago con amor. Digo a Dios cada día, pon amor para yo servirle a mis hermanos. Porque la grandeza en Dios no está en los títulos ni en las posiciones, sino en el servicio que tú haces con amor para la gloria de Dios. Entonces, Juan se está identificando aquí como hermano. ¿Miembro de qué? De esa familia, como dice Efesios en su capítulo 2, verso 19. Usted lo puede buscar. Efesios 2, 19. Vaya haciendo sus apuntes ahí. Que dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Usted entendió eso? Miembro de la familia de Dios. Wow, Señor. Eso es poderosísimo. O sea que nosotros somos una familia en Cristo. Y esa es la familia de la fe, como nos enseña la Biblia, donde se manifiesta el amor de Dios. Entre nosotros no puede haber rivalidad ni enemistad. No, hermano, ese no es el evangelio. Eso, si usted está en enemistad y en rivalidad y en envidia y en celo y en contienda dentro de la iglesia, usted no ha conocido a Cristo ni ha conocido lo que es el cristianismo. No importa que usted sea una persona prominente, que las personas lo tengan alta estima, eso no vale de nada eso. Es si estamos cumpliendo con lo que la Biblia a nosotros nos dice. Si se manifiesta en la iglesia lo que es el amor, lo que es la santidad, lo que es la comunión entre hermanos. Eso es lo que nos hace a nosotros hijos de Dios. No se crea que por venir a la iglesia y sentarse ahí ya. No, eso no es así, amado. No. Busquemos 1 de Pedro 1, 14 al 16. 1 de Pedro 1, 14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforme a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Ahí sí estamos hablando. Primera de Juan 1:3 también. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es como el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que se debe desarrollar entre los hermanos: el amor fraternal, la santidad y esa comunión. Amén. Entonces él dice copartícipe. Pero ¿copartícipe de qué? Copartícipe en las tribulaciones. Él es hermano de ellos, pero a la vez también se hace copartícipe vuestro en la tribulación. Pero no en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. O sea, yo soy hermano de ustedes, pero no es solamente de nombre o de palabra o nominal, sino que yo he participado con ustedes en las aflicciones, mi gente, en la tribulación, en la angustia. Y aquí es Juan quien está hablando. Juan. Y esa palabra que él utiliza, tribulaciones, es oprimir, aplastar, apretar, afligir. Esa es la etimología de la palabra que él está utilizando. Entonces vemos aquí que Juan pasó por momentos bien difíciles, muy difícil, como cualquiera pasa. O sea, ser un apóstol del Señor no nos deja a nosotros, o un hijo de Dios, exento de sufrimiento. Algunas veces en el evangelio moderno se quiere vender la falsa idea de que los apóstoles hoy en día parecen como actores de cine, que son los protagonistas y que nadie lo puede tocar. ¿Por qué? Porque son apóstoles. Y cuando nos vamos aquí a la Biblia, nos damos cuenta que no es así, sino que hay momentos en los cuales nosotros nos vamos a angustiar. Por ejemplo, Juan, en el capítulo 16, versículo 21, Juan nos habla acerca de esto. Él dice: la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que da a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. O sea, Juan lo que está diciendo aquí, que nosotros como cristianos vamos a atravesar
momentos de sufrimiento, momentos de prueba, momentos de dolor aquí en el mundo, que vamos a tener cierta confrontación, que vamos a pasar por momentos difíciles, pero cuando nosotros lleguemos a la meta, porque la meta es permanecer en Jesús aunque nos toque la muerte. O sea, cuando tú llegas a la meta, que perseveraste hasta el fin, esa es la meta de nosotros en Cristo. Entonces, cuando tú ves el resultado de tu perseverancia en el Señor, de servir a Dios, ya tú no te acuerdas de tus sufrimientos. Cuando somos redimidos, cuando se completa la redención de la iglesia y estamos ya con un cuerpo glorificado, con un cuerpo semejante de los ángeles, y estemos disfrutando de todas las cosas bellas que Dios ha preparado para nosotros, todos los sufrimientos del tiempo presente, dice el apóstol Pablo, que no son comparados con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Vea qué bendición. O sea, lo que quiere decir, iglesia, es que si usted y yo estamos atravesando por una enfermedad, por una prueba, por momentos de dolor, de dificultad, ¿me entienden? Por grande tristeza, tranquilo, hermano, que la compensación que nos corresponde a los hijos de Dios es algo indescriptible. A tal punto que cuando usted la experimente, todo dolor, toda mala experiencia que usted tuvo aquí en la tierra, usted ni se va a acordar, porque el gozo será tan grande, amado, que a usted hasta se le va a olvidar eso. A Él sea la gloria. Entonces vemos aquí a Juan, que hace alusión y nos da a entender, amado, que tenemos que pasar por momentos difíciles. Y lo dijo claro en el verso 33 Jesús, una vez más, porque aquí está hablando el Señor, dice en el capítulo 16 del verso 33 de Juan, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, a Juan nada de esto lo sorprendió. Dese cuenta que este Juan atravesó momentos muy difíciles. Hay libros extrabíblicos que nos dan referencia de que Juan fue echado en una paila de aceite hirviendo, así como se fríe un pollo, y lo metieron ahí a freírlo a Juan. O sea, para que usted vea que no fue nada color de rosa. Lo del apóstol pasó por situaciones difíciles. Ahora, la historia dice que Dios le preservó la vida y que Juan no murió. A Dios le plugo conservar la vida de Juan. Y ese es el Dios que usted y yo. Hay otro que mueren frito, quemado. Pero, ¿qué usted ve ahí? La soberanía de Dios. Puede usted decir: Señor, ¿y por qué tú dejaste morir al pastor Santana, que lo frieron ahí y hasta se lo comieron? Y mira, Juan, entonces tú haces asociación de personas, tú amas a uno más que otro. La pregunta es: aunque me frieron, yo me perdí, porque Dios lo que me ayudó fue a perseverar hasta el fin. Que dejó a Juan vivo, con un propósito lo dejó vivo. No había terminado su obra. Algunas veces nos hacemos preguntas, amados, que no nos corresponden a nosotros, porque Dios es soberano y hay que respetar lo que es la soberanía del Señor. Amén. Pero vemos aquí que mientras más comprometidos nosotros estamos con Dios, mientras más hombres hay que sirven a Dios en espíritu y en verdad, y mujeres también que sirven de todo corazón, amado, las aflicciones no estamos exentas de ellas. ¿Entendieron? No estamos exentas de ellas. Eso tenemos que tenerlo bien claro como hijos de Dios. Y por eso es que Juan se expresa de esta manera. Por ejemplo, en Hechos, su capítulo 11, verso 19, podemos ver esta referencia ahí. Y ustedes pueden apuntar a Romanos
su capítulo 8, verso 35 también. Pueden buscar también a Efesios, su capítulo 3, verso 13. Y más que buscarlo, apunten la referencia. Y segunda Tesalonicenses 1:4. Repetimos los versos. Hechos 11:19. Romanos 8:35. Efesios 3:13. Efesios 3:13. Segunda Tesalonicenses 1:4. Bien. Ahora vamos a leerlo. Hechos 11:19. Dice así, para que ustedes vean que en esta vida todo no es color de rosa. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí vemos nosotros un grupo de personas que está siendo perseguido. Fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. O sea, nosotros, por ser fieles al Señor, tenemos que dar gracias a Dios que en nuestro país hay libertad de culto. Hay libertad de culto. Hay otros países que no gozan del privilegio que nosotros gozamos. ¿Me entiende? Y glorificamos a Dios por esto. En Romanos 8:35, también lo pueden buscar ahí. Romanos 8:35. No se crea que esto es todo color de rosa. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Cuántos cristianos no murieron asesinados? ¿A cuántos cristianos no lo quemaron? ¿A cuántos cristianos no le cortaron la cabeza? ¿Cuántos cristianos no fueron ahorcados? ¿Cuántos cristianos no fueron ahogados? ¿Cuántos cristianos no fueron echados las bestias salvajes? ¿Me entienden? Fueron apaleados, muertos, con violencia. Santiago fue arrojado del pináculo del templo. Se le rompieron las rodillas, los pies se rompieron cuando lo lanzaron de allá. Un hombre justo, un hombre consagrado. Ese Santiago, ese libro que nosotros leemos de él. Y dice la historia que cuando Santiago cayó, se estaba tratando de ponerle rodilla y comenzó a orar pidiendo a Dios que tenga misericordia de sus verdugos. Y en esa actitud, con las piernas rotas, rodillas rotas, tratando de ponerse de rodillas, clamando a Dios, dice que Santiago tenía las rodillas como si fueran de camello. Eso habla la historia de Santiago, un hombre de mucha oración, de mucha intimidad con Dios. Por eso el odio no llenó su corazón cuando su verdugo hicieron lo que hicieron. Ese es el resultado de tener comunión con Dios, de hablar con Dios, amado. Cuando vienen las pruebas nos mantenemos firmes, inquebrantables, seguimos siendo cristianos. Porque hay muchos que son cristianos mientras está todo bien, pero cuando llega la prueba se va por falta de comunión, de intimidad con Dios. Y dice la historia que a Santiago alguien cogió un palo y lo terminó de matar. Le dieron por la cabeza y lo mataron. Es para que usted vea el odio que había hacia los cristianos. Y era un hombre de tanta integridad delante de Dios que le llamaban Santiago el Justo. Pero cuando se desataban esas persecuciones con algunos emperadores que eran unos hijos de Satanás, amado, con quienes pagaban eran con los cristianos. Con los cristianos. Porque como los cristianos no aceptaban la adoración del emperador y entendía que el emperador no era Dios, entonces era un acto de rebelión para el imperio, pero no para el Señor.
O sea, hay actos o actitudes que el mundo, el sistema y las leyes terrenales podrían juzgarnos o malinterpretarnos injustamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos ahí las famosas leyes que han implementado en otros países, todavía aquí no, sobre la famosa ideología de género. Son leyes que atentan contra la familia, atentan contra la moral, atentan contra la biología, atentan con la sociedad de una y de mil maneras, atentan contra el evangelio, que nos cohíben a nosotros de expresarnos, pero ellos sí se pueden expresar. Entonces, cuando te establecen ciertas leyes que tú tienes que aceptar de que tus hijos sean adoctrinados y que tú no puedas refutar lo que le enseñaron a tus hijos, y que si tú refutas te voy a llevar a la cárcel, usted se ve como un rebelde porque no quiere aceptar lo que el sistema le quiere imponer. La pregunta es, ¿y delante de Dios qué somos? No somos rebeldes, somos revolucionarios, somos portadores de luz. Entonces así se veían estos cristianos en esa época, como un grupo de personas que eran rebeldes, y le tocó padecer, le tocó sufrir. Efesios en su capítulo 3, verso 13, también habla de esto, amado, y dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, Pablo está diciendo, óyeme, por mis tribulaciones por vosotros, ustedes no desmayen, ustedes manténganse firmes. Porque el yo sufrir por ustedes, por predicar la palabra, llevarle este evangelio, esa es la gloria que yo tengo de parte de Dios. O sea, si usted cree que en el evangelio usted no va a padecer situaciones difíciles, usted se equivocó, hermano. De verdad que sí, porque en el evangelio se atraviesa momentos. Y eso es lo que Pablo, lo que Juan dice: yo, mira, participo con ustedes en las tribulaciones. En 2 Tesalonicenses 1:4 él dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, que por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, estamos llamados ¿a qué? A soportarlo, amado. Y me gusta porque aquí Pablo está dando gracia por la iglesia, por la paciencia, por la fe que han tenido en medio de ¿qué? De la persecución y de las tribulaciones. Y él sigue hablando: copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Wow, Señor. Compañero en el reino. Colosenses 1:13 nos habla de esto claramente. Colosenses 1:13. Oiga cómo dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿A qué reino pertenecía usted antes de conocer a Cristo? Mírenlo ahí. Al reino de las tinieblas. Y por la fe, porque es por la fe, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Por la fe en Cristo, por creer al evangelio, por creer al evangelio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que lo hay, si te acercas a Él. Entonces nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero Dios nos trae al reino de luz. Entonces vemos aquí el reino de Cristo, como Pablo nos está dando a entender. O sea que nosotros como iglesia tenemos una promesa, y esa expresión es en el presente. Por eso es que los que estamos en Cristo no tenemos
duda de nuestra salvación. Yo no voy a esperar morirme. Yo no voy a esperar que Cristo venga a buscar a su iglesia. Yo soy salvo por la fe en Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque ya Dios me trasladó al yo creer en Jesús, en el mensaje del evangelio, bajo la convicción del Espíritu Santo. Ya Dios me traslada del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Por eso es que tenemos que sentirnos más que agradecidos. Más que agradecidos. De verdad que sí. Entonces, que hay un reino escatológico que el Señor ha prometido para su iglesia de manera especial, literal, terrenal, en el milenio y en el estado eterno, sí. Pero ya de antemano, ya es como cuando tú haces una reservación y te compraste el pasaje. Y ya tú sabes que forma parte de ese reino que viene. Dice, yo tengo mi pasaje aquí comprado. Ya yo tengo mi pase. ¿Me entendió? El privilegio de ser cristiano. Al Señor la gloria. Entonces, a Dios la gloria. Y de verdad que este es un reino donde todos vamos a disfrutar. Por ejemplo, Carvallosa habla de esto y él entiende que Juan habla aquí acerca de la esperanza mesiánica, de esa promesa del reino de los cielos en el futuro. Y Carvallosa hace referencia, por ejemplo, él habla y dice que ese reino vendrá en su plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. Y eso lo entendemos así, O sea, los reinos del mundo serán suyos. Apocalipsis 11:15, lo pueden poner como referencia. Aquí el doctor Carvallosa, un escatólogo, escritor tremendo, a Dios la gloria. Pérez Millo también, La Cueva, son personas que hay que respetar los escritos de estas personas. Muy preparado, al Señor la gloria. Ahí podemos ver que reinará por los siglos de los siglos, y de esto habla Daniel 2:44, para que usted lo tenga como referencia. Daniel 7:14. Daniel 2:44 y Daniel 7:14. Van a apuntar también a Apocalipsis, su capítulo 5, verso 10. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 10. O sea, ¿qué hace referencia él aquí? Al periodo venidero de bendiciones mesiánicas. O sea, cuando el Señor se establezca, la iglesia va a disfrutar de ese periodo. Entonces, él habla que los apóstoles estaban conscientes de que durante la era presente los cristianos experimentarían pruebas y tribulaciones producto del rechazo del evangelio por parte de los incrédulos. Pero al mismo tiempo estaban persuadidos de que les aguardaba una amplia y generosa entrada en el reino glorioso del Mesías. Qué bueno es el Señor. Eso está ahí mismo en Apocalipsis 1:11, que habla de eso. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Segunda Timoteo 2:12. Segunda Timoteo 2:12. Y Romanos 8:18. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice nuestro hermano Pérez Millo? Él dice, de eso nosotros no tenemos duda, de que en el futuro la iglesia va a disfrutar de todo lo que son las bendiciones del Mesías, como dice nuestro hermano Carvallosa. Pero no podemos tampoco dudar de que ya somos parte de ese reinado. Ya somos parte, ya formamos parte de él. Amén. Y todo esto es por la fe.
Por eso es que Juan nos hizo reino, un reino a nosotros. Y dice que copartícipe del reino. O sea que está disfrutando también de las bendiciones de Dios en el presente y va a disfrutar también de las bendiciones de Dios en el futuro. Porque nosotros también aprovechamos muchas bendiciones que Dios nos da a nosotros en el presente. De eso no tenemos duda. Amén. Entonces, como iglesia tenemos ese privilegio, amado, de la vivencia con nuestro Señor y a Dios la gloria. Por ejemplo, el doctor La Cueva habla acerca de esto. Él dice: el reino es aquí, no el lugar en que se reina ni el ejercicio de la potestad regia en un tiempo determinado, sino el atributo de realeza, condición inherente a la persona. De esta realeza es de la que Cristo nos ha hecho partícipes, aunque también nos hará partícipes de su reino y de su reinado en la culminación de su segunda venida. Amén. En este asunto del reinado también Juan habla de compartir que la paciencia, óigame, la paciencia, y de verdad que nosotros los cristianos tenemos que ser pacientes. Copartícipe vuestro ¿en qué? En la tribulación. Hablamos de que tenemos que ser atribulados. Copartícipe en el reino, que es lo que estamos tratando ahora, y en la paciencia de Jesucristo. Paciencia de Jesucristo, mi gente. La paciencia es una bendición divina, la cual nace de las pruebas. Porque ¿cómo yo sé que soy paciente si no soy probado? Si no vienen situaciones, ¿cómo sé que soy paciente? ¿Cómo sé si sé esperar en el Señor? Entonces vemos aquí, amado, la constancia que nosotros debemos tener cuando estamos siendo probados. Esta bendición divina de las pruebas, todo creyente debe pedirle a Dios. Mira, amado, algunas veces nosotros hacemos oraciones que no son sabias. Pastor, explíquese. Vemos aquí Apocalipsis cómo Dios le está revelando a Juan a través del ángel. Y Juan está diciendo que él, óigame, su hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Entonces, ahí automáticamente me enseña que yo puedo pasar por tribulación. O sea, que no puedo estar quejándome cuando estoy siendo atribulado, porque eso es parte de la vida cristiana. Pero soy partícipe de un reino de las bendiciones de Dios. Pero tampoco yo no puedo quejarme cuando viene en prueba y mi paciencia yo tengo que ponerla en práctica. Entonces, si usted y yo entendemos que no somos muy pacientes, en vez de usted venir aquí a orar para que Dios le dé la jipeta y esto, diga: Señor, ayúdame a ser paciente. Ayúdame a tener los fundamentos del cristianismo. Porque veo aquí a Juan que se hizo partícipe de la paciencia en Jesucristo. Oiga, en Jesucristo. O sea, somos dependientes, pero de Jesús. Jesús es quien me ayuda a mí a ser paciente en la prueba. Por eso Santiago, en su capítulo 1, versículo 2 al 3, usted lo puede buscar, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Producen paciencia, iglesia, la prueba de vuestra fe. O sea, que las aflicciones, las pruebas, son el crisol, óigame, el crisol en que Dios pone a prueba y enriquece la fe del creyente y nos lleva a nosotros a un nivel de madurez hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que se llama Jesucristo. Ahí es que sabemos si confiamos o no en el Señor. El apóstol Pedro, en su primera epístola, su capítulo 1, versículos 6 y 7, nos habla acerca de esto.
Primera de Pedro, su capítulo 1, versículos 6 al 7, dice así: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto, ¿quién? Jesucristo. Amén. Si vemos aquí, la paciencia con los otros hermanos tiene un significado. Pastor, sí, un significado. En primer lugar, que las aflicciones es algo muy común entre nosotros, que vamos a ser afligidos, que es parte de la experiencia del creyente en la fe. Por eso es que Pedro está hablando que no nos puede tomar por sorpresa cuando vienen las pruebas, los momentos difíciles, no nos puede tomar por sorpresa, porque eso es parte de la vida cristiana. Eso es parte. No podemos nosotros decir, Señor, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? Como si algo extraño nos está aconteciendo. No, hermano, para nada. Y Pedro habla de esto en el capítulo 4 de su primera epístola, versículos 12 y 13. Ahí mismo, usted puede buscarlo. Versículo 12 al 13. Dice, amados, en primera de Pedro ahí mismo, 4, 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, para que nos gocemos. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Que tenemos la bendición de compartir. ¿Compartir qué? Las aflicciones en Cristo, y que vamos a experimentar como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Eso no es nada raro. En Colosenses 1:24, ya estoy cerrando, voy a dar 2 citas más. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Oiga la expresión de Pablo. O sea, Pablo estaba consciente de lo que es el sufrimiento, de lo que son las pruebas del Señor. Él está consciente. Y lo mejor de todo esto es, mire la actitud de él. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, o sea, por los hermanos, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. De lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, la cumplo en mí. Yo, dice Pablo, que es su iglesia. Entonces vemos aquí en Filipenses 1:29, vean lo que dice: porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. O sea que ese es un privilegio que nosotros tenemos como cristianos. Ser partícipe de la paciencia de Jesucristo. Amados hermanos, la paciencia de Jesús, ahí nos vamos a quedar nosotros para la próxima intervención. La paciencia de Jesucristo. Que el Señor le bendiga.